Esta es una nueva sesión de La Fuerza de los Argumentos, el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Como ustedes ven, estamos en un tránsito de set, vamos a tener unas nuevas imágenes, una nueva presentación. Bueno, y entonces queremos abrirlo con uno de los temas centrales de la Universidad de Antioquia en este año 2011. Se trata de Expo Universidad. Y hemos invitado a 3 responsables del trabajo para prepararlo, ponerlo en marcha y ejecutarlo durante este año de 2011. Doctora Lavive Rebaje es la directora ejecutiva, muchas gracias por venir. Gracias, Eduardo. Muy bien, está el doctor Pablo Patiño, el director científico, muchas gracias por estar aquí con este programa. Eduardo. Bueno, y me acompaña Gisela Posada, que ella es la directora de Relaciones Públicas de la universidad, pero está también en este momento como directora de comunicaciones del evento Expo Universidad. Gisela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy bien. Expo Universidad siempre ha tenido un tema, ha tenido un lema, y la doctora Lavive nos va a decir en qué consiste y por qué el tema central. Para el presente año estamos convocando alrededor de un tema de mucha trascendencia y actualidad, como es el tema de la innovación. Recordemos que desde 1993, por acuerdo superior, se crea el programa especial Expo Universidad. El objetivo de este programa ha sido realmente compartir con la sociedad todo aquel quehacer científico y académico que las instituciones de educación superior realizan para que la comunidad tenga un acercamiento y alrededor de los temas puedan crearse no solamente la cultura, sino comprometerse con esos temas. Muchas gracias, doctora. Doctor Pablo. Sí, ¿y por qué innovación? Porque, y el papel de la universidad fundamental en esto es, la universidad es ese faro, es algo pues ya algo común a hablarlo, para los temas fundamentales de una sociedad que se transforma, que pretende progresar. E innovación es hoy ese referente para aquellas regiones del mundo, países incluso, que han logrado poner en unas condiciones distintas a toda su población. Por lo tanto, para la Universidad de Antioquia es fundamental convocar a las demás universidades de la región, pero no solamente a eso, en el sector privado, al estatal, a que discutamos las condiciones fundamentales que se requieren para establecer ese entorno que en última instancia es lo que conduce a una transformación del conocimiento en las posibles aplicaciones que en última instancia se convierten en innovaciones. Entonces la universidad tiene la responsabilidad social en este momento de liderar esa transformación. Bueno, les propongo entonces que hablemos como de 3 momentos de todo este proceso. Uno sería esa significación de qué es la innovación, de qué manera sale, es que los científicos hacen milagros, hacen magia, o qué es lo que pasa ahí, qué queremos que ocurra con Expo Universidad, y las comunicaciones de qué manera contribuirán a que esto sea realmente una apropiación social de ese conocimiento. Yo quisiera plantear solo esto, y es de alta pertinencia social que la universidad convoque a una feria denominada Innovación, Encuentro con la Ciencia y la Creatividad, porque no es un tema de ahora, es un tema que incluso con el profesor Pablo Patiño en alguna ocasión también hablábamos, es un agregado histórico, es un componente que acompaña a la humanidad desde su nacimiento, pero que sin duda ahora hay una suerte, yo no diría de esnovismo alrededor del tema, pero uno podría catalogarlo así. Pero falta pedagogía social alrededor de lo que eso es y significa, sobre todo porque quienes se han dado la tarea de hablar de innovación lo han hecho de manera un poco endógena, es decir, ellos mismos con sus públicos, con sus pequeños guetos, han producido y han gestado, digamos, esa suerte de convocatoria alrededor de sus grupos, pero la sociedad siempre ha tenido un efecto marginal alrededor de esa socialización. Por eso creo yo que la feria este año en la universidad es una feria que se inscribe en un tejido fundamental de debate político, público y social en este país. El tema de políticas de Estado por parte de la Presidencia de la República, el tema de las tendencias actuales en la municipalidad con el tema de Ruta N, Zona Norte, el tema propio de Explora, que es un campo experimental fundamental de la ciencia y de la aplicación del conocimiento. Entonces yo simplemente, para abrir el debate, recabaría en el siguiente principio. Por deber constitucional nosotros tenemos que contar lo que hacemos. Y por principio ciudadano es un derecho conocer lo que la universidad hace. Y en este caso la universidad lo que está haciendo precisamente es hacer coherente ese principio estatutario, esa coherencia constitucional de que somos una universidad, y ya lo decías Pablo, es un faro, pero eso no puede ser un faro decoroso,
en los territorios, tiene que ser un faro activo, real, y solo a través de una feria como esta, donde yo sé que la doctora nos va a ambientar sobre esa posibilidad de arropar Estado, empresa, universidades, sector cultural. Es decir, la feria no es una feria de Universidad de Antioquia, la universidad es la anfitriona del proyecto y en 18 años ha mostrado una enorme tradición y capacidad de convocatoria, pero ahora es la posibilidad de demostrar que a través de un hecho de ciudad esta región tiene mucho que aportarle al país y la innovación es fundamental para compartir el conocimiento. Como tú dices, Gisela, la Universidad de Antioquia tiene entre sus postulados misionales no solamente la creación del conocimiento, sino también la transmisión y la difusión. Entonces, en esta oportunidad estamos también dando cumplimiento a eso y a nuestra consonancia de universidad pública, que nos corresponde insertarnos en las políticas de gobierno y a su vez trabajar y fomentar e incentivar en la gente la discusión alrededor de temas de trascendencia. Queremos resaltar dos aspectos importantes. Coincidimos en este año con que no solamente estamos fortaleciendo la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que a través de la Ley 1286 del 2009 se crea y se fortalece lo que es el Departamento Administrativo de Conciencia, sino que a su vez pues pudimos casi que coincidir con que una de las propuestas del Gobierno Nacional es trabajar alrededor de la innovación como un camino para llegar a mejorar la productividad, para entrar a un proceso de globalización. Pero entonces eso quiere decir que va dirigido a la productividad industrial, comercial, o también vamos a buscar la productividad social, cultural, filosófica, por ejemplo. Sí, yo creo que, y retomando lo que plantea Gisela, y haciendo pues honor al nombre del programa, yo creo que podemos plantear que la innovación se puede convertir en un cliché. Y ese es un gran, y eso ha sucedido. Claro, ese es el gran riesgo. Una frase hueca, ¿no? Claro. Y todas hablamos de innovación, las empresas hablan de innovación, la universidad habla de innovación, el municipio está hablando de innovación. Pero mientras no haya unas condiciones claras de que construyan lo que llamamos un ecosistema, o sea, todo el mundo puede hablar de innovación, pero no va a suceder nada en esta ciudad. Entonces, ese es el gran riesgo. Yo creo que el papel fundamental en ese sentido de Expo Universidad y de otros programas que se den durante este proceso de construcción es realmente encontrar las condiciones para que la innovación sí surja como parte de un proceso. Pero la innovación no se aprende, no se enseña. Ustedes tienen en la página web un artículo que me llamó mucho la atención porque es, bueno, cómo nacen las ideas. Y es precisamente algo que tiene que ver con ese argumento. Dicen, es que las ideas no son algo así como una genialidad que a alguien se le ocurrió, sino que tiene que ver con las relaciones sociales, con los vínculos afectivos, pero además con las necesidades. Entonces surgen. ¿A eso te refieres cuando están hablando de ecosistema? Exactamente, es preciso. Eso es lo fundamental. Y yo creo que hay un gran vacío en esta ciudad, en este país incluso, es la formación, la educación, pero particularmente de los niños y los jóvenes, porque las sociedades que se han transformado en el último siglo fundamentalmente lo han hecho a partir de una gran transformación de la educación en todos sus niveles, pero empezando por tener esa masa crítica de los jóvenes que llegan a la educación superior y tienen ese entorno para que sus ideas, esa creatividad que es natural al ser humano y que tiene que ver mucho precisamente con las necesidades, pero también con los deseos, realmente encuentren la posibilidad de convertirse, por un lado sí, impactar el sector productivo, que es importante por supuesto, pero también generar esas transformaciones sociales. Entonces, mientras no haya esa claridad de, bueno, vamos a crear las redes, las colaboraciones, la fundamentación educativa, además del recurso económico, podemos hablar de innovación todo lo que queramos, podemos traer todos los expertos y todos nos van a decir lo mismo. Pero es que hay Gisela, precisamente en Medellín está de visita Oppenheimer, que es uno de los críticos más fuertes y que ha hecho un estudio muy interesante sobre el modo en que la educación se relaciona con la innovación. Él dice, mientras en Colombia no se cambien los estilos educativos que llevan esas costumbres, no va a haber innovación. Pero aquí todo el mundo piensa que estamos llenos de innovación porque mucha nueva tecnología, muchas TIC, mucho uso de instrumentos nuevos. ¿Eso qué?
Esa es la aplicación, muchas veces de la innovación que se han logrado en otras latitudes. Pero también cuando hablamos no solamente vemos que la innovación va a incidir en lo que es la parte productiva como tal, sino también en el mejoramiento de la calidad de vida. Correcto. Entonces, por eso es un paradigma importante que tenemos que todos participar en él y comprometernos con él. Aunque no tengamos un avance muy grande en el medio, la universidad lo que busca es liderar hacia esa propuesta. No vamos a presentar allí unas grandes innovaciones, lo que vamos a mostrar es el estado actual de compromiso que tienen las instituciones de educación superior, lideradas por la Universidad de Antioquia, el sector gubernamental y el empresarial, básicamente qué está haciendo, qué desarrollos ha logrado y por otra parte los avances que se han podido insertar en los nuevos productos en el mercado. Hay una frase de García Márquez que incluso nos la compartió cuando escribió esa hermosa carta con motivo de los 200 años de la universidad, que se llama La patria amada aunque distante, y uno de sus pasajes dice: los colombianos tenemos la capacidad de sobreponernos a fuerza y gracia a nuestras desgracias. Entonces, creo yo que, profesor Pablo, particularmente a usted y a la doctora Lavie, les invitaría como a cuestionarnos sobre lo siguiente. Este país ha demostrado una enorme fuerza de creatividad frente a las adversidades más impresionantes. Las condiciones de inequidad son aberrantes en un país como Colombia. Las cifras de marginalidad, las dificultades mismas que evidenciamos como universidad pública para ampliar cobertura y llegar a sectores que no podrían acceder a la educación superior. Pero más allá de eso, establecemos también que una feria como estas reta a la universidad en términos de salir un poco de su estado vanidoso respecto a lo que hace la investigación, porque creo que a veces los investigadores siguen siendo para la sociedad, y así nos siguen mirando, una especie de torre de marfil a la que no se llega. Y entre ese diálogo que se gesta alrededor de los investigadores hay un elemento fundamental, y es: ¿usted para qué hace la investigación? ¿Cómo comunica usted lo que hace? ¿Cómo se entera la sociedad de que lo que usted hace realmente tiene un impacto? Y me parecería importante conocer cómo ha sido, y que compartamos eso con los televidentes y con nuestra sociedad, la construcción de ese diálogo interdisciplinar para producirle a los investigadores esa preocupación de que lo que hacemos tiene que tener un impacto social, y hay una enorme responsabilidad política y económica de recursos públicos alrededor de esos proyectos de investigación. Porque la idea es, claro, hacemos una enorme investigación, tenemos algunas alianzas con el sector productivo, logramos romper la brecha que existía con los empresarios, se está trabajando en eso, y la sociedad, ¿cómo sabe que lo estamos haciendo? ¿Cómo ha sentido ese impacto de lo que hacemos? ¿Cómo ve, lo decía la doctora Lavie, que su calidad de vida realmente haya sido dignificada o elevada? Me pone en una situación un poco compleja. Fíjate que hay una cosa interesante lo que dice Gisela. Este espacio de Expo Universidad, que esta es la 6ª versión, le ha dado la oportunidad a los investigadores a que aquel trabajo riguroso que se hace dentro de los claustros y dentro de los laboratorios se pueda compartir, y la satisfacción que ellos han sentido de ver cómo se contactan, cómo puede la gente palpar, acercarse, conversar con ellos, y en un diálogo amable y con el lenguaje adecuado, han podido compartir eso. Y entonces vemos, las universidades pueden ya mirar que cuando hacemos una convocatoria de investigadores para presentar temas en Expo Universidad, pues realmente la convocatoria es exitosa. Hay una acogida importante. Eso quiere decir que no solamente nuestros investigadores están, llamémoslo, comprometidos con la misma ciencia, sino también de transmitirla y de compartirla. Eso es un espacio importante por eso. Inauguramos una nueva cultura, esa es la esperanza. Sí, pero le decía que me pone una situación un poco compleja por lo siguiente, y porque ya esto lo he planteado en otros escenarios y suene un poco hereje, porque yo vengo precisamente de ese mundo de la investigación, de esa torre de marfil. Así te lo puedo decir claramente, así me sentía en algún momento. Y creo que no es en última instancia responsabilidad, no es culpa de los mismos investigadores. Ha sido un problema del modelo que se instaló en Colombia,
en principio, porque la investigación en Colombia es reciente, es en los últimos 40 años prácticamente, y empezó fundamentalmente como una misión quijotesca por unos cuantos que tuvieron que enfrentar a un sistema que no lo entendía. Entonces eso hizo que se creara una comunidad bastante endógena y que para poder mantenerse y irse fortaleciendo creó como una serie de condiciones, un entorno muy particular, que no es lo mismo que ocurre en otras partes del mundo. Entonces eso hizo que para poder sobrevivir nos encerráramos y solamente en los últimos años se ha abierto esa posibilidad. Entonces cambiar esa cultura que se constituyó particularmente en las universidades, en algunos centros de investigación, ha sido difícil. Todavía nos falta mucho por cambiar. Entonces es fundamental que los investigadores entendamos que hay una serie de necesidades, tú lo planteas, pero yo lo decía en otro programa, ¿por qué no aprovechar algo que ha sucedido en este país, y es la crisis debido al invierno, a ese invierno tan severo? Claro. Eso se puede convertir en la posibilidad de hacer investigación y generar procesos que podrían terminar en innovaciones. Si es que esta es la sexta versión, sería 15 años, la primera fue en el año... Hace 18 años. 18 años. Realmente empezamos en el 1993 con el tema del agua. Ahora, algo que hay que resaltar es que ya nuestros investigadores trabajan con pares académicos internacionales en el campo de la investigación. La Universidad de Antioquia tiene alrededor de unos 155 pares académicos internacionales de 15 países con quienes los investigadores se hablan, se complementan y hacen avances entre las instituciones que están convocadas. Entonces, yo considero que en esta oportunidad vamos a invitar por lo menos a 6 pares académicos internacionales para que ellos también consoliden lo que es nuestra propuesta de que la innovación no es un tema que debemos trabajar en forma cerrada en las instituciones, sino abrirlas y compartir con las otras para lograr éxito en ella y con el mundo entero. Entonces, esta feria, aunque tenga un carácter nacional, realmente va a tener una incidencia internacional, no solamente por los pares, sino también por los conferencistas que vamos a traer. Claro, pero entonces hay una parte que no le queda pendiente en la evaluación. Dice, bueno, son 18 años de expouniversidad. Podríamos decir que entre los resultados, por ejemplo, está que la población ha tenido una nueva percepción acerca de qué es la ciencia y qué es la innovación, porque es que ya ha habido muchos trabajos que dicen, hombre, es que se confunde mucho el goce con la innovación tecnológica porque creen que eso es la ciencia y se olvidan de la ciencia, es decir, no les importa qué hace un investigador, en qué consiste la investigación, porque eso es de largo aliento. La gente le gusta, como decía Humberto Eco en uno de sus artículos, tomarse la pastilla pensando que es milagrosa y que lo alivia, pero no se da cuenta que es que detrás de eso hay toda una historia de investigación. ¿Ha cambiado algo esa percepción? Sí, yo creo que ahí es importante, estamos hablando de innovación y no lo hemos precisado porque hay una cosa fundamental. Es que innovación no es investigación, no es precisamente invención. Ni tecnología. O sea, la innovación es el resultado de algo, desde una combinación de todos esos elementos. Que entre ellos puede ser la ciencia. Pues claro, no es lo único. Nosotros estamos aquí, digamos, la historia de la humanidad nos ha llevado hasta este instante gracias a la innovación. Innovación que se hizo durante milenios prácticamente sin conocimiento científico. ¿Sí? Los desarrollos tecnológicos surgían básicamente por las necesidades y de manera empírica. Solo en los últimos 400 años, y particularmente digamos en los 100 últimos años, hay ese entronque entre ciencia, tecnología y se acelera el proceso de generar innovación. Pero además se dan unas transformaciones culturales fundamentales en ese sentido. Entonces, es muy importante lo que tú planteas de tratar de hacer esa diferenciación, porque hoy la investigación científica, el conocimiento, tanto en las ciencias físicas exactas y naturales, pero también en las ciencias sociales y humanas, en la educación, es fundamental para construir ese ecosistema. Pero al mismo tiempo se necesitan otras condiciones. O sea, la universidad es importante, pero no es lo único.
Ese es un mensaje que debe quedar muy claro acá, y es que la universidad puede liderarlo, incluso. Uno de los componentes. Uno de los componentes, pero hay otros aspectos que sin los cuales no se daría, y es fundamentalmente ese entorno que cree por un lado el Estado, pero también el mismo sector productivo, o las organizaciones sociales, son fundamentales para lograr. Bueno, entonces en ese sentido esta universidad va a contribuir, por ejemplo, a poner en marcha o a darle fuerza a esa famosa locomotora que puso el gobierno actual diciendo que la primera locomotora es la innovación. Bueno, como te decía al comienzo, nosotros que realmente con esto también estamos fomentando y entrando a fortalecer una propuesta de gobierno, porque nos parece interesante que las universidades, como uno de los sectores sociales, aquí estamos hablando de 3 grandes sectores sociales, que son el Estado, la parte de la universidad y el empresariado. Entonces, uno de estos sectores que nos corresponde como educación superior es que tiene que trabajar y liderar esa propuesta. Entonces nosotros consideramos que coincidimos desde el año pasado, cuando empezamos a trabajar este tema fue antes de la posesión del señor presidente, pero en ese sentido estamos realmente nosotros queriendo que esa propuesta se fortalezca y sea una realidad en el país. Expo Universidad es una de tantas de las actividades que se desarrollará el país en los diferentes campos para lograr que esa locomotora realmente avance y logre algunos resultados. Muy bien, yo los invito a que hagamos unos mensajes antes de que continuemos con el tema. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de la 6ª versión de Expo Universidad. Bueno, ¿qué relación tendría esta versión con otras iniciativas que ha habido en la ciudad y en el país con respecto a ese modo de hacer que la sociedad entienda la innovación, la ciencia, la invención, la creatividad? Por ejemplo, Explora, por ejemplo, los parques tecnológicos. Sí, yo creo que esto hace parte de toda esa construcción social. Hay una conciencia desde muchos de los sectores dirigentes políticos de la ciudad, del país, de la necesidad de implementar esta serie de dispositivos sociales, dispositivos de ciudad, para realmente lograr por un lado, claro, el tema de apropiación social del conocimiento es fundamental, pero insertar lo que es la construcción de ese conocimiento en el sector productivo. En última instancia, el propósito al cual derivaría todo esto es ayudar a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento, o una economía incluso basada en el conocimiento. Entonces, yo creo que son iniciativas todas encaminadas hacia eso. Por ejemplo, desde la administración municipal pasada, pues, los parques biblioteca, los colegios, el Parque Explora particularmente tienen en ese sentido. Esta administración le apunta fundamentalmente al proyecto de Ruta N, pero desde el gobierno nacional también hay otras iniciativas muy importantes, la transformación que se le da al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pues para generar esa nueva ley, la incorporación de innovación, por lo tanto una participación más activa de lo que es el SENA. Entonces todo este entorno lo que da en última instancia es ese mensaje. Sin embargo, podría uno plantearse, bueno, eso todavía es insuficiente, y es insuficiente en gran medida porque no se han establecido esas colaboraciones, esas redes lo suficientemente fuertes. Todavía sigue primando en muchas ocasiones los egos, los intereses, la visibilidad. Entonces la posibilidad de ponernos en acuerdo alrededor de esto se limita. Yo creo que ese es un problema fundamental de esta sociedad. No nos hemos puesto a discutir en elementos mucho más esenciales, mucho más básicos, incluso de la condición humana que se necesitaría para poder liderar este tipo de proyectos. Hay algo también que hay que resaltar, que muchas instituciones, muchas empresas hacen reconocimiento y exaltan la labor de investigadores, de personas que han desarrollado proyectos de emprendimiento. Todo esto nos está creando realmente el compromiso que tiene la sociedad alrededor del tema.
Correcto. Pero vea, hay una parte, ahora usted nombró por allá la Ruta N y enseguida les contamos a los televidentes en qué consiste la iniciativa, que todavía no se ha divulgado lo suficiente, pero sí me parece interesante que le roguemos a esta cosa. Hay, por la calle todo el mundo le pregunta a un hombre, pero ¿y ese platal? ¿Y ese platal por qué? Yo me canso de decir por qué, quiero que me lo digan. Es decir, vale la pena invertir millones y millones y millones en esto, porque la gente dice, hombre, pero es que uno sin zapatos, sin comida, ¿para qué zapatos? Entonces yo le digo, no piense con el estómago, hombre, vea, ¿cuál es la razón de invertir altas cantidades de dinero? Porque esto requiere un buen dinero. Bueno, es realmente una pregunta compleja, nuevamente, porque es posible decir que se necesitaría mucho más recursos de lo que actualmente se está invirtiendo, porque una transformación de una sociedad como la que se pretende en este momento, para que realmente los niveles de inequidad y de pobreza disminuyan a niveles comparables con otras sociedades, implica toda una serie de cambios importantes en la ciudad. Si nosotros tuviéramos otro tipo de riquezas grandes en productos naturales, en petróleo, gran cantidad, pues a pesar de que somos ricos en oro y algunos metales preciosos, esos ya hoy en el mundo son productos finitos, son recursos finitos y no podemos depender de esos. Necesitamos un recurso que sea infinito, que es el conocimiento. Y la inversión fundamental no es solamente, ahora, innovación es como, insisto, el resultado, pero lo que hay que generar son las condiciones. Es muy importante invertir en construir espacios que favorezcan la innovación, pero eso no se puede quedar ahí, hay que hacer una transformación de la educación. Incluso yo diría que es mucho más importante sentarnos a analizar qué tipo de formación es la que se requiere, tanto en la educación básica como en la educación superior, para que sí realmente la innovación resulte de esos procesos de creatividad, de esas colaboraciones que se tienen que dar entre los distintos sectores, mejor dicho, que se construya ese entorno. Ahora, es importante, Eduardo, que la inversión cuando se hace en un producto específico, se logra eso, pero cuando se invierte en el conocimiento, tú estás posibilitando el desarrollo de muchísimos productos. Entonces, por eso la inversión en todo lo que es el conocimiento, en la ciencia, en los procesos mismos para lograrlo, es realmente insuficiente y ojalá tuviéramos oportunidad cada vez más de lograr mayores inversiones. Bueno, en la participación del sector educativo en las anteriores versiones, ¿ustedes creen que ha sido como adecuada precisamente para impulsar el conocimiento, la búsqueda, la reflexión, el pensamiento? ¿O los han mandado a hacer tareas y a desencartarse los muchachitos en los colegios? Primero que todo hay que resaltar el trabajo que se está haciendo actualmente en la educación de primaria y secundaria. Allí se trabajan ya proyectos de ciencia. Desde pequeños ya los niños están realmente entrando primero a lo que es las tecnologías con el computador y en la búsqueda de información. Por otra parte, es llamativo las muestras que hacen ellos de ferias de ciencia, son muy atractivas y son bastante creativas. Entonces yo pienso que tenemos un sustrato cuando llegan a la universidad muy importante, con mucha avidez por continuar este proceso. Entonces hemos visto y hemos apreciado, y así lo palpamos, de que los jóvenes son muy inquietos, hacen preguntas y los investigadores los evalúan como tal. Dicen que ellos se sienten atraídos de ver cómo desde esa primera etapa nuestra juventud está comprometida con un conocimiento más profundo sobre las cosas. ¿Y con los otros sectores sociales qué se piensa? No, yo digo que uno esperaría que una iniciativa como Expo-Universidad, que es una iniciativa muy valiosa socialmente en términos de la apropiación del conocimiento, fuera un asunto más sistemático, una propuesta más asidua y perseverante por parte de Estado, sociedad, empresa y todos los sectores. Porque creo que si el ciudadano pasa y dice si justifica o no que haya esta inversión, tiene una razón para decirlo, y es porque no conoce de fondo qué es lo que eso está realmente haciendo, transformando, y porque además no siente que su vida tenga un impacto respecto a una transformación real que eso le haya producido. Creo que Expo-Universidad inaugura, como lo ha hecho siempre, la posibilidad de un diálogo menos egoísta, menos cerrado, menos enclaustrado, la posibilidad de establecer unos niveles mayores de rigurosidad respecto a lo que las universidades hacen,
porque la Expo no es el día a día de las instituciones, ese día a día es una cuenta distinta. La feria muestra lo mejor de lo que están haciendo las universidades, y ese compartir lo mejor implica que los dineros que el sector privado, que el sector público tienen para poder hacer lo que hacen, pues reafirmen su compromiso público y social con la sociedad y le digan al ciudadano por qué estamos en una ciudad como esta, qué estamos haciendo en beneficio de ella y para qué servimos. Porque creo que incluso esto también nos sirve para salir un poco de esa nebulosa compleja del conflicto social en las universidades, porque siempre, sobre todo en las públicas, estamos signados por unas dificultades de orden social muy fuertes, conflictos, el tema de los paros, el tema de la presencia de la fuerza pública en las instalaciones en determinados casos, y esto pone, yo diría, instala la mente del ciudadano en otro asunto que es el esencial para nosotros como universidad, es que yo vi y es la producción y el conocimiento. Hay algo también que Adelante. complementa. Lo que se hace en las universidades, muchas veces ni los mismos estamentos universitarios lo conocen. Generalmente, o la Vicerrectoría de Investigación tiene acceso a ellos y Conciencia, porque es la que en alguna forma convoca y apoya algunos proyectos. Pero es importante que los mismos estudiantes universitarios conozcan que hacen sus propias instituciones, motivarlos a ellos a ser futuros investigadores, ¿sí? A este gran volumen de universitarios que tenemos en el país. Y además de eso, conocer lo que otras universidades hacen. No encerrarnos, no enconcharnos de que somos la mejor universidad, sino que veamos las propuestas y los desarrollos. Y nosotros podemos dar fe que en Expo Universidad, las universidades que han aceptado nuestra invitación, presentan unos proyectos que nos dejan realmente impresionados de la calidad y del trabajo que se está realizando. Es que yo iba a comentar algo que quería que precisamente ustedes ampliaran, es que me dio mucha alegría de ver no solamente que se hace una gestión pues para conseguir quién apoya, quién va a estar, lo logístico, sino que ustedes tuvieron una iniciativa desde el año pasado muy bonita sobre los talleres de la creatividad. Sí. ¿Eso en qué consiste? ¿Por qué se hace eso cuando podía ser una cosa solamente ejecutiva? Bueno, consideramos que este es un paso previo a la investigación y al emprendimiento. Como tal, estamos haciendo una convocatoria alrededor de que profesores y estudiantes se comprometan con el tema de la creatividad. ¿Qué queremos allí? Dinamizar las potencialidades del individuo, ¿sí? Desarrollar habilidades desde el punto cognitivo, desde el punto de aptitudes, desde el punto de la comunicación, que esa es otra oportunidad que también nos da Expo Universidad. Es cómo nuestros miles de estudiantes que participan como expositores y en la parte logística empiezan a desarrollar esa habilidad comunicativa, ¿sí? Y de interrelación. Entonces los talleres de creatividad nos han dado la oportunidad de que el estudiante pueda mirar sus destrezas y cómo mejorar esas habilidades. Y ya hicimos el primer taller el año pasado con mucho éxito, una evaluación bastante atractiva en cuanto a los resultados, tanto es que ese grupo propuso crear un semillero fijo de creatividad en la universidad. Y vamos a hacer en este semestre 4 grupos más, o sea, estamos invitando 12 facultades, 12 dependencias académicas a que desarrollemos en esto. En este momento estamos haciendo la convocatoria en las dependencias seleccionadas para que escojan 2 profesores por cada una de ellas, o sea, vamos a tener 24 profesores con quienes vamos a trabajar el proceso de la creatividad. Vea, y hace muy poco cuando vino el doctor Raúl Cuero, ¿te acuerdas, Gisela, que le preguntamos en un programa qué tiene que ver la creatividad con la ciencia? Uno siempre ha oído es que la creatividad es para los artistas, los diseñadores, los cantadores, los poetas. ¿Qué tiene que ver un científico, doctor Patiño? No, es que precisamente ese es uno de los mensajes fundamentales que debería salir de todo del evento y del proceso. Es que aunque la creatividad puede ser un proceso inherente al ser humano, ojalá todos los individuos tuviéramos creatividad, la innovación, el resultado de esa transformación del conocimiento científico y de algunos desarrollos tecnológicos en un impacto para el resto de la sociedad
radica fundamentalmente en la capacidad creativa de los individuos, no solamente de los científicos. O sea, los científicos incluso no tienen que ser muy creativos en muchos momentos, porque ellos pueden tener ya una idea más o menos fija, mantienen un rigor en la construcción de ese conocimiento, pero lo fundamental es que ese conocimiento que surge ahí se disemine, se esparza de tal manera que haya individuos con esa capacidad creativa y sean capaces de determinar las posibles aplicaciones que podría tener ese conocimiento. Entonces, por eso insisto en el entorno. Innovación es, en última instancia, ese entorno donde el conocimiento que se está generando en las universidades, centros de investigación, en el exterior, en las empresas, se disemina de tal manera que esos individuos con mayor capacidad creativa, ¿sí?, o capacidad en última instancia, visión, una capacidad de visionar, puedan trasladarlo en una de las aplicaciones que en última instancia serían los productos llamados innovación. Es que la creatividad, yo diría, es el don potencial de cualquier ser humano. Eventos como este y de alguna manera dinámicas en las universidades a través de ciencia y de conocimiento, lo que hacen es potencializarlo cada vez más, despertar realmente esos talentos y esas cualidades, y yo diría que en esa línea la comunicación en particular encontrará en la feria, a partir pues digamos como coyuntura, pero bueno, es todo un trabajo a través incluso de la CIU como sede de investigación universitaria con los grupos de investigación, todo lo que las universidades hacen, de que la comunicación advierta una labor pedagógica real de lo que ella es capaz de hacer, sobre todo en términos de despertar el interés ciudadano y el interés de los distintos sectores alrededor del conocimiento, de la creatividad y de la ciencia. El reto de la comunicación es enorme. O sea, nosotros pensamos en términos de comunicación que no solo somos un instrumento de la feria como tal toda es un componente enorme de comunicación y va a tener muchas cosas que el ciudadano va a advertir ahí, una capacidad de poder recibir una información que antes no había recibido, tener experiencias inéditas, yo diría también. Pero ahí, Eduardo, y en eso yo creo que los profesores de comunicación y de periodismo tienen también una tarea al orden del día, y es cómo vamos a hacer para que el periodismo científico, no entendido solo como lo exclusivo de las ciencias, como noticias de la sino ciencia, que también está la cultura, también está el arte, también están otras cosas, va a encontrar allí una posibilidad de un lenguaje nuevo y de instaurar en el ciudadano una inquietud real y pedagógica alrededor del conocimiento. Y en la feria vamos a tener talleres de creatividad para los usuarios, para las personas que asistan a ella a los diferentes niveles, y por otra parte la parte cultural, todo el área cultural está programando laboratorios yo le creativos. propongo una cosa, doctor, antes de que nos cuente qué es lo que va a ocurrir, vamos a unos mensajes y volvemos para que digamos cómo va a transcurrir ese proceso. Innovación, creatividad, ciencia, todo lo que tiene que ver con la sexta versión de Expo Universidades, es lo que estamos hablando en la fuerza de los argumentos. Bueno, la doctora Lavive nos va a contar entonces cuándo es, dónde va a ser, cuál es la programación, para ver de qué manera se va a concretar todo esto que hemos hablado en las dos primeras partes. Bueno, nos complace mucho realmente desde aquí invitar a toda la comunidad, a todos nuestros estamentos sociales, a la sexta versión de Expo Universidad. Esta sexta versión que hemos denominado Innovación, un encuentro con la creatividad y la ciencia, se realizará del 29 de septiembre al 7 de octubre del presente año. Se realizará también, su actividad se van a desarrollar en lo que hemos llamado Plaza Mayor, lo que es la parte de Palacio de Exposiciones y el Centro de Convenciones. En el Palacio realizaremos la Feria Exposición, donde tendremos la oportunidad de tener un gran pabellón científico donde se presentarán todos los proyectos seleccionados por el comité científico que lidera el profesor Pablo, a nivel de unos 100 proyectos con temas, con un énfasis en innovación. Esto es importante porque no se va a presentar en una forma por dependencias, sino que se va a hacer en una forma interdisciplinaria por temas. Pablo nos puede ampliar un poquito de los 6 temas que vamos a trabajar en ese pabellón científico de la universidad. Tendremos otro pabellón para lo que hemos llamado educación y ciencia,
donde estamos invitando unas 25 universidades del país para que ellas también compartan esos desarrollos, esos avances logrados en sus claustros y en sus laboratorios para que la comunidad pueda tener el acercamiento. Y el pabellón rojo será el pabellón empresarial. Más o menos tenemos una convocatoria de unas 30 empresas que ellas también están desarrollando procesos investigativos y con algunos énfasis en sus productos que son buenos que se compartan. Especialmente hemos visto cuando nos llaman de las empresas el interés que tienen de que la gente conozca cuando se logra un producto en el comercio, todo el proceso que ha tenido, la rigurosidad, el compromiso, y la mayoría de estas empresas lo hacen junto con las universidades. O sea, invitan a las universidades a realizar con ellos el proceso de desarrollo y a su vez vinculan ya investigadores universitarios y están realmente apoyando este proceso. Por otra parte, vamos a tener lo que hemos llamado el túnel de los grandes inventos de la humanidad. Esto va a ser atractivo, estamos programándolo que sea en 3D para que esa tercera dimensión nos acerque. Luego todo esto que vamos a ver en el túnel lo vamos a también a desarrollar para que la gente tenga una explicación de cada uno de estos inventos y recordemos, porque todos ellos son interesantes por la aplicación que han tenido en todos los procesos de la humanidad. Desde la quijada de burro, cuando se volvió la primera técnica, hasta hoy. Desde el fuego hasta lo que tenemos. Entonces, por otra parte, es interesante saber que en esa feria vamos a tener también aulas didácticas de Explora, estamos invitando a Festo, del SENA, de muchas otras, y talleres de creatividad, laboratorios de la parte cultural se van a realizar. Y una gran fuerza de la presentación de los eventos culturales, porque se está haciendo sinergia con otras universidades, con otras instituciones de la región para presentar todos aquellos géneros importantes que se están trabajando, y esto va a ser un proceso, no solamente la presentación de los grupos, sino que hay un proceso conceptual, formativo, creativo y recreativo en la feria. Quiero resaltar que en esto nos están acompañando el grupo, el G8, que ha sido un grupo de universidades que están presentes y que en todos los seminarios que estamos organizando forman parte de él, además de Ruta N, empresas públicas. Por otra parte, vamos a tener otro momento de reflexión intelectual, que son el Seminario Académico Internacional. Esto se realizará durante los días 29 y 30 de septiembre, donde haremos una convocatoria importante alrededor del tema de la innovación. El primer día trabajaremos plenarias y el segundo día nos vamos a dividir en 5 áreas, en el área de TIC, salud, ambiental, educación y cultura y energía. Correcto, entonces quiere decir que hay para todos los tipos de edades. Es decir, la familia puede ir y allá encontrará qué hacer con ese niño, que el niño no quede cargado, rendido a los 2 minutos. Te quiero contar que es una feria que no se va a cobrar la entrada. Esa es la otra Ni pregunta. le estamos cobrando a las empresas y a las universidades el alquiler por el espacio que les vamos a ceder para que ellos coloquen sus stands. La universidad está haciendo un esfuerzo por buscar los apoyos, por realmente poder soportar los gastos que esto demanda para no tener que ellos gastar en esto, sino la inversión en sus stands. Lo mismo que los seminarios, se van a conceder cupos a las diferentes instituciones, pero no van a tener costo tampoco. Son 10 días. ¿Son 9 días. 9 días, del 20... Del 29 de septiembre al 7 de octubre, aunque inauguraremos el 28 de septiembre en las horas de la noche. Bueno, esa inauguración del 28 de septiembre, imagino que es el himno nacional y la gente elegante, muy bonita, no tendremos entrada de público. Sí, a ver, también es otra innovación. Es un acto que va a tener mucha innovación, fuera del acto protocolario que esperamos que el señor presidente nos acompañe para la inauguración y cumpliremos con la parte protocolaria. Tendremos un acto cultural muy innovado donde hay un grupo importante, en eso también está Gisela acompañándonos, y la Facultad de Arte,
con una propuesta bastante interesante. ¿Va a ser abierto al público la inauguración? La inauguración, bueno, acordémonos que el Teatro Metropolitano tiene una limitación y se invitará para que podamos tener todos los estamentos, tener la posibilidad de apreciar eso. Pero ahí estaremos con nuestros colegas aquí de televisión grabando para que todo el público después lo pueda ver. Se va a transmitir, en directo se va a transmitir a través de todos los canales que nos puedan acompañar. Magnífico. Doctor Patiño, entonces, ¿cómo es la selección de ese grupo, pues, a la parte científica? Sí, se hizo una convocatoria en la universidad, no voy a referir específicamente a lo que estamos haciendo en la universidad, la invitación pues que ya dijo la Vive a otras universidades a participar, digamos, está en ese mismo contexto, pero en el caso nuestro hicimos la invitación a los diferentes grupos de investigación, grupos que hacen extensión, a las facultades, para que nos acompañaran, o otros programas que nos acompañaran en presentando propuestas de proyectos que ellos consideraran que estaban haciendo innovación o que iban en esa ruta, ¿sí? Porque como ya lo habíamos discutido hace un rato, realmente si nos confináramos a lo estrictamente innovación podría ser muy difícil tener un número suficiente. Entonces, más bien, lo que queremos mostrar es las posibilidades que se surgen. Después de hacer ese análisis de todos los grupos que respondieron, en el comité científico hicimos una clasificación, un agrupamiento de los grupos y encontramos 6 áreas fundamentales donde podríamos ubicarlos, que son el área de la salud, que siempre tiene una representación importante, el área de energía, el área de ambiente como un elemento fundamental, el área de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, las áreas de social y educación como un elemento muy importante, y una que puede ser la más llamativa, incluso en dimensiones, en la industria, porque precisamente para darle ese énfasis a Expo Universidad en innovación, buscamos aquellos proyectos que tuvieran una relación mucho más estrecha y que ya estuvieran como en ese camino de un trabajo mucho más cercano con las industrias. Entonces esas 6 áreas son las que se van a presentar. Se está en este momento ya con todo lo que es el equipo de diseño, definiendo cómo va a ser se va a mostrar en última instancia esta organización, pero esas son como las áreas fundamentales desde el punto de vista, digamos, temático en las que se va a organizar Expo Universidad. Y la asistencia, por ejemplo. Bueno, yo quiero también complementarte algo. Nosotros hemos seleccionado como mascota de Expo Universidad una gran neurona, una neurona que hemos llamado la neurona inteligente, investigadora e innovadora, que llamamos Neurín. Con ese objetivo, la ambientación de la feria va a estar alrededor de ello. Así como realmente la exigencia de lo que es el conocimiento es importante en todo lo que allí vamos a presentar. Entonces, además de estos grupos que vamos a tener en el pabellón científico de la universidad, en cada uno de estos que nombró Pablo, vamos a tener un paraacadémico internacional. Esto es importante porque es una innovación dentro de lo que hemos hecho anteriormente y nos posibilitará también de compartir ese aspecto en el cual se están trabajando estos grupos en otros países y compartirlo con la comunidad. Bueno, eso supone entonces que va a haber una especie de horario y de modo de ingreso, de salida, de recorrido, o hay unas indicaciones, ¿ustedes tienen? Como esperamos un público bastante voluminoso, acordémonos que en el 2003 fueron más de 210,000 personas, aquí esperamos mucho más, es un ingreso sin costo. Tenemos muchos grupos desde los guías culturales y los otros guías de logística que van a ir haciendo el recorrido por las diferentes áreas, porque para no dirigirlos todo hacia un solo pabellón, sino que tenemos la posibilidad o de que entren por el pabellón blanco, que es el pabellón institucional de la universidad, donde vamos a mostrar la fortaleza de todo lo que la Universidad de Antioquia hace a través de todas las vicerrectorías que conforman el proceso de la rectoría,
y los programas especiales que la universidad desarrolla, como es el museo, la biblioteca, regionalización, extensión cultural, gestión tecnológica, muchos proyectos especiales que la universidad desarrolla tendrán allí su asiento y de ahí saldrán a los diferentes pabellones. Bueno, hay una página web que está llena de una cantidad de documentos y de artículos. Sí, o sea, yo invito a que visiten el sitio de la universidad, ¿cierto? www.uda.edu.co. Ahí encontrarán todo lo que hemos hablado, estará el libreto pues completo de muchos de los componentes de la feria y además hay un esfuerzo por el lado periodístico de poder bajar un poco los contenidos y mostrar desde ahora por anticipado en qué consisten esos proyectos de investigación, cuál es su impacto, cómo han sido construidos y qué representan pues para el ámbito universitario y por supuesto para todos. La universidad ha venido trabajando de manera muy fuerte en el tema de la articulación de sus medios de comunicación, de las distintas instancias del talento humano que tiene en materia de comunicación. Recordemos que poseemos un periódico universitario de larga tradición, que es el periódico Alma Mater, de una alta circulación nacional y regional, la emisora cultural que logra llegar a las 9 subregiones de este departamento y por fuera incluso de él. Tenemos una productora de televisión con sentido público que tiene unos productos de alta calidad y que logra también permear otras instancias, y el portal, que es una herramienta expedita, inmediata, fuerte, que ya está pues al servicio del público. El llamado, yo diría, Eduardo, finalmente es una enorme oportunidad para los medios de comunicación. Esperamos todo el acompañamiento de la prensa local, nacional e internacional en la feria. Vamos a tener una sala de prensa que tendrá componentes como la emisora cultural, como un aspecto de televisión, digamos, en vivo, permanente, que va a dar cuenta de lo que sucede en la feria el día a día, con los grandes avances, con los grandes desarrollos, teniendo en cuenta que el seminario es fundamental desde el punto de vista académico. Y vamos a tener también toda una suerte de periodistas y comunicadores que van a estar moviéndose como abejitas en el panal para poder crear e inquietar aún más sobre lo que es el conocimiento y la ciencia para este país. Coméntale que ya hicimos una convocatoria y vinieron de unas 15 instituciones, incluyendo las que forman el grupo G8, a una reunión que hicimos con los comunicadores de todas estas instituciones. ¿Con qué objetivo? De que ellos también empiecen a promover y a difundir en sus entidades todo lo que se está haciendo con Expo Universidad, porque es un compromiso de toda la ciudad, de la región y del país con el tema de la innovación. Bueno, me quedan creo que 1 minuto, 30 segundos, algo así, pero yo no me puedo despedir sin pedirles a ustedes el favor de que nos digan, vea, Neurín es el muñeco, ¿no? Eso quiere decir entonces la mascota, muy bien, no es el muñeco, es la mascota. La mascota tiene que ver entonces con que ustedes están asociando con que Expo Universidad es mejor tónico de la memoria que cualquier omega y cualquier cola. No, el sentido fundamental es, o sea, ¿dónde surge la creatividad? La creatividad surge en el cerebro, en la mente. Es en las interacciones, en las interconexiones que se dan fundamentalmente en los cerebros. ¿Sí? Exactamente. Mirando el cerebro de manera individual, pues como una máquina que está interconectada, pero también mirando lo que es la sociedad, las interconexiones, o sea, insistiendo en eso. En la medida que hay unas redes de confianza, redes de colaboración, redes de compartir el conocimiento, pero también de apoyar al creativo, de apoyar al científico, de apoyar al emprendedor. Todo, en la medida que eso se establezcan esas redes y se fortalezcan, ese sería el tónico para esta sociedad. Muy bien, ahí ven ustedes entonces lo que va a ocurrir en ese tránsito entre septiembre y octubre. Vamos a tener una gran oportunidad. Medellín va a tener un tema mundial en la cabeza de todos nosotros. Los esperamos a todos en Expo Universidad. A ustedes muchas gracias por estar en el programa y hasta la próxima ocasión en La Fuerza de los Argumentos.